quiero que nos acompañen al campo, que vemos y veamos qué es la fertilización a pastos, las pasturas, qué significa fertilizar pastos. Por favor, acompáñenos, vamos. Buen día, me llamo Juliano Rezende, soy zootecnista, asesor en haciendas de ganado de corte y leche en Brasil y en Bolivia igual. En noviembre de 2017, yo empecé un programa de asesoramiento en 10 haciendas lecheras cerca de Santa Cruz de la Sierra, entre ellas la Hacienda Las Maras, referencia para el evento Tranqueras Abiertas. El programa empezó con el diagnóstico de las propiedades y levantamiento del potencial de producción de acuerdo con el clima y también con la fertilidad del suelo de cada región. Este diagnóstico se vio que el potencial llegaba hasta 9 UA por hectárea en periodo lluvioso y 2 UA por hectárea en el periodo seco, con un promedio de 1.490 milímetros por año. Con riego también se miró que es posible llegar a 13 UA por hectárea en periodo de lluvia y 7 UA por hectárea en otoño e invierno. Entonces sería también una buena opción para trabajar con la lechería, pero empezamos la fertilización con sistema sequío, sin riego, por el tema de menor inversión. Después de este estudio, se hizo una propuesta de intensificación de las pasturas con corrección de pH y fertilización de acuerdo con la deficiencia de suelo, buscando alta producción de forraje y alta lotación, principalmente para el proyecto de la lechería. Empezamos entonces con la fertilización, buscando sacar despacio la cascarilla y también la silaje de caña. En el primer año se cambió de 2 UA por hectárea que tenía en las pasturas, en los potreros, se cambió para 6 UA por hectárea y casi se retiró, casi se sacó toda la silaje de caña en la seca. Un buenísimo resultado en primer año. Empezamos con 200 kilos de nitrógeno en 4 aplicaciones. Naturalmente que durante el periodo de lluvia, 50 kilos de nitrógeno para cada aplicación. Entonces se sacaba el ganado de los potreros y después hace la fertilización, echa urea, echa cloruro de potasio, MAPE donde hay necesidad, pero vamos a llegar a 400 kilos, yo creo, de nitrógeno en sequío y más o menos unos 600 kilos de nitrógeno en el sistema de riego. Entonces la fertilización empezamos despacio con una dosita muy baja, porque también no tenía mucho ganado, pero ahorita estamos con una hacienda de 10 pisos, yo creo, con alta lotación y también a cada año se fertilizando un poquito más. Después empezamos con un sistema de riego para ganado de corte, con alta fertilización también, pero el riego hoy queda en una área antigua de caña y la caña yo creo que sacó alto potasio, entonces tenemos baja cantidad de potasio en suelo y despacio vamos mejorando para llegar hasta el potencial de 13 UA por hectárea. Todavía no tenemos 13, pero el programa de fertilización yo hago para que el cliente va teniendo un crecimiento despacio año por año
para no quedar muy caro. La fertilización no es una cosa de bajo costo. Ahorita, por ejemplo, la urea está muy cara, entonces tenemos que buscar otra opción como cama de pollo, de galinácea también muy bueno, y despacito mejorando la fertilidad del suelo, lo que hacemos en Hacienda Las Maras. Otra cosa, hoy la Hacienda Las Maras es muy eficiente. La idea de la fertilización es hacer una inversión en las pasturas que tiene menor costo de producción y también con manejo bien hecho tiene excelente valor nutricional. Una cosa muy interesante también, las pasturas fertilizadas en la Hacienda Las Maras son de braquiária brisanta cultivar marandú. Tenemos también un poquito de braquiária de cumbens. Aquí también tiene una buena respuesta a la fertilización. Pero tenemos un proyecto y vamos a hacer una cambia sacando el marandú y poniendo el Shift 85 y también cambiando por Mombasa o entonces capim Zuri, que es un buenísimo capim. Pero la meta es en corto plazo cambiar toda la lechería para Shift 85, que tiene una respuesta espectacular a la fertilización, pero hay que tener mucho cuidado con el manejo para que no se crezca mucho y tenga alta cantidad de perfil indesejable, perfil aéreo. Voy a hablar ahorita un poquito sobre mi experiencia de fertilización en Bolivia. Yo trabajo con fertilización hace 16 años en Brasil y me quedé muy contento de trabajar también en Bolivia porque nosotros somos igual. El clima que hay acá es lo mismo que hay en Bolivia, un buen clima muy caliente, con mucha lluvia, donde es muy seguro hacer un programa de fertilización. No es muy sencillo, no tengo duda. Pero hay algunas regiones que tiene un poquito de frío, que llueve un poquito menos, entonces es muy importante hacer un programa con planeamiento forrajero de acuerdo con la lotación que se quiere llegar y también respetando la lluvia que tiene en cada lugar. La mayoría de la lechería yo miré que están cerca de Santa Cruz de la Sierra, entonces tenemos de 1300 milímetros hasta 2000 milímetros, o que es muy tranquilo para fertilizar. Arriba de 1100 milímetros es muy tranquilo de hacer una fertilización. Entonces, yo no tengo duda que los bolivianos deberían fertilizar mucho más las pasturas. Junto con la fertilización hay la necesidad de hacer un buen entrenamiento de manejo de las pasturas y también tener una buena genética para que la forraje que se produzca sea transformada en la leche y la carne de acuerdo con su sistema de producción. Entonces, la primera cosa sería hacer un estudio del clima y donde no hay mucha lluvia, como por ejemplo en Payón, hay la posibilidad de hacer un sistema de riego y como el clima es muy caliente y el día tiene harta luz, va a tener una respuesta espectacular. Bueno, si yo quiero hacer un programa de fertilización, ¿dónde voy a empezar? ¿Cómo voy a empezar? La primera cosa es hacer un estudio del clima y del suelo. El clima se hace con el índice de lluvia, que se puede correr en el aeropuerto o alguna hacienda que hace la mensuración. Y el suelo con una buena amostraje, un análisis en un buen laboratorio para que nosotros
podemos mirar cómo está el pH, su materia orgánica, cómo está de nitrógeno, fósforo, potasio y otras cosas más. Después del estudio del suelo, tenemos que saber cuántas vacas, cuántos animales quieres trabajar por hectárea. Naturalmente que cuanto más ganado yo voy a poner en la área, mayor será la cantidad de abono que yo voy a poner en el sistema. Y hay una matemática para se calcular. Esto no es solamente una cosa sin fundamento. Hay cómo hacer y tiene que hacer mucho bien hecho para que no tenga harto costo y no, por ejemplo, va a poner fósforo en un suelo que tiene mucho fósforo. Naturalmente que usted va a poner lo que no hay en su suelo. Después empezamos un programa de fertilización. Yo trabajo con la fertilización siempre después que sacamos el ganado del potrero, hace la fertilización con los nutrientes que se necesitan. Y vamos a mirar la altura de forraje como parámetro de manejo. Por ejemplo, si yo tengo Shift 85 en mi hacienda, yo voy a buscar trabajar con la entrada de los animales con 25 centímetros y voy a sacar cuando el pasto tener 12 a 15 centímetros, yo voy a cambiar para el potrero y siempre se trabaja así. Una vez que sacó el ganado, hace la fertilización. Se puede hacer también un poquito de fertilizante orgánico como cama de galinácea o cama de pollo, junto con la urea no se mezcla, pero se hace en la misma área, va a tener un buenísimo resultado. Una vez por año es muy importante hacer el monitoreamiento del suelo. Entonces me gusta mucho sacar la tierra en abril y hacer una nueva recomendación, porque cuando se hace la urea el suelo va a bajar pH y pH muy bajo es malo para la fertilización. Entonces cuando se trabaja con alta dosis de urea, todo año se tiene que hacer un poquito de dolomita o de calcita para que el pH quede a 6, 6.5 es lo ideal. Y después sigue con la fertilización, pero me gusta mucho también hacer una fertilización en marzo para que yo tenga un acúmulo muy grande de forraje, y la forraje yo voy a utilizar hasta junio, julio, para que no tenga alta demanda de voluminoso suplementar en la seca. Entonces es sencillo, pero tiene que hacer bien hecho con planeamiento y una buena planificación forrajera. Yo me quedo muy contento, es un gusto muy grande hablar con todos ustedes. Me quedo a disposición para cualquier duda. Es imposible hablar sobre fertilización en solamente 12 minutos, 10 minutos más o menos. Pero lo más importante es yo pasar para ustedes un mensaje que se tiene que empezar. Empiece la fertilización en un potrero, en una área chica. Va aprendiendo despacio a trabajar. Yo estoy seguro que el futuro de la pecuaria en tierras muy caras es sin duda alguna la fertilización de la forraje y tener una hacienda como a las maras de 10 pisos para que tenga una buena lucratividad. Despertás antes que el sol, convertís el campo en vida y la vida en más vida. Trabajás duro y sin pausa por el bien de todos y cada día empezás de nuevo. Proani, apoyando al productor boliviano. Gracias, Juliano, por tu aporte, gracias por lo que nos has dicho. Algo que a mí se me quedó mucho es, tenemos que empezar con el cambio, tenemos que ser más productivos.
Roberto, creo que es muy importante la fertilización, ¿no? Si bien la planta de urea en Bolivia está parada, pero eso tiene que volver a funcionar en algún momento para bajar el costo de la urea. Pero la fertilización es muy importante en nuestros potreros, no solamente en el tema agrícola, también en el tema ganadero. La gente que hace 10, 12 rollos por hectárea no es lo mismo que llegar a sacar, no sé, 20, 22, 25 rollos por hectárea, o la misma gente que cosecha el pasto, Roberto, y lo hace silo, con más cortes, aumentar un corte más, mayor productividad por hectárea. Entonces la fertilización es importante. Otra cosa que decía Juliano, el análisis de suelo. Nosotros tenemos que saber qué tenemos en nuestras propiedades, con qué contamos de más o qué nos hace falta en nuestro suelo. Lo que Juliano acaba de decir nos ha dado un pantallazo de lo que viene en las maras, explicado por Klaus, por sus hermanos. Entonces, hay mucho por avanzar, tenemos mucho por avanzar, pero lo más interesante es que con todas estas nuevas tecnologías que estamos haciendo, nos da chance de ser mucho más productivos, mucho más rentables. Nuestras tierras, que hoy en día pueden ser tierras caras, las hacemos más rentables, más productivas por hectárea, más kilos de carne por hectárea, entonces, o más litros de leche por hectárea. Roberto. Dentro de un futuro pronto, ¿no? El tema de tierras caras, ¿no? La gente a veces pone mucho en el empecillo de decirle cuánto voy a gastar por hectárea para fertilizar, por ahí compro un campo nuevo. Nosotros sabemos que las tierras de oportunidad están más lejos de Santa Cruz, eso implica un incremento administrativo, hay que tener otra unidad de trabajo, ¿no? Entonces, maximizar lo que usted tiene en una tierra cara es sumamente importante y volvemos a decir, buscando la eficiencia de ese mismo campo, ¿no? Entonces, Juliano ha puesto los ladrillos para que dé introducción sobre las otras charlas que vamos a ver que Klaus y Robert nos van a aclarar. En algún momento, Roberto, ellos decían hacer una propiedad de 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos. ¿A qué se refiere eso? Hacer una propiedad mucho más productiva, meterle más ganados por hectárea, sacar más kilos por hectárea, sacar más leche por hectárea. Entonces, eso es lo que hoy día buscamos, eso es lo que CREA trata de hacer con sus miembros, ¿no? De una manera muy sostenible, de una manera muy amigable. Si nos hacemos más productivos, desmontamos menos. Si los desmontes lo hacemos de mejor manera, vamos a ser más rentables. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora, lo que nos va a mostrar de verdad que lo que Klaus y sus hermanos nos van a mostrar es muy importante, muy importante, muy moderno. Gracias, Roberto, por toda la asesoría que se le da, a Juliano por la asesoría que les da. Quisiera invitarlos que vamos al campo, que allá es donde vamos a aprendernos acá.